¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Aquí estamos un día más junto a vos, un día más queriendo llegar a tu corazón a través de la palabra de Dios. Y Dios me estuvo hablando a través de una parábola. Las parábolas Jesús las utilizaba mucho para enseñar. Bueno, y hoy Dios quiere que hablemos justamente de la parábola de las 10 vírgenes. Y te la quiero leer. Dice así el libro de Mateo, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también todas las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tremendo, ¿no? Acá vemos cómo el Señor nos comparaba a esas 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque Él nos ve puros, Él nos ve santos, Él nos ve apartados para Él. Y vemos que había vírgenes prudentes que tenían su lámpara, que representa el ministerio, y tenían su lámpara llena de aceite. O sea, llevaron consigo aceite para tener su lámpara siempre llena, porque ellas decían: no sabemos el día, no sabemos la hora que el esposo va a venir. Así que no podemos estar especulando con el tiempo, diciendo: bueno, lleno la lámpara de aceite en otro momento, total, seguramente Jesús viene en otro momento, el esposo viene en otro momento. Ellas fueron prudentes, ellas se prepararon. Pero también dice la parábola que hubo 5 vírgenes que fueron insensatas. Dice que cargaron su lámpara, o sea, llevaban un ministerio, pero no tenían aceite en las lámparas. Dice que llegó la medianoche, vino el sueño sobre ellas, todas fueron a dormir, todas, tanto las prudentes como las insensatas. Y a medianoche se escucharon gritos diciendo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y en ese momento, en esa medianoche, las imprudentes se dieron cuenta de que estaban sin aceite, que dijeron: le vamos a pedir a las otras, a las que tuvieron la precaución, a las que se prepararon, a las que tienen aceite, que nos den de su lámpara. Pero sin embargo las vírgenes prudentes dijeron: no, si les damos a ustedes de nuestra lámpara, nos va a faltar a nosotros y a ustedes también. Mejor vayan y compren. Pero ¿sabes qué? No les dio tiempo a comprar, porque cuando llegó el esposo, dice que convocó a las que tenían su lámpara llena de aceite y cerró la puerta. Y las imprudentes golpeaban, que querían entrar, pero la puerta se había cerrado. Y lo peor, el esposo le dijo: no las conozco. Qué tremendo, ¿no? Esas lámparas representan los ministerios que Dios nos ha dado a cada siervo de Dios. Quizás hay profetas viendo este video, maestros de la palabra, pastores, evangelistas. Quizás hay apóstoles viendo este video. Estás fluyendo en el ministerio que Dios te ha dado y está buenísimo, porque eso te lo ha dado Dios para que extiendas el reino. Pero ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? Ese aceite
que llenaba las lámparas de las vírgenes, ¿sabés qué representaba? El Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu, hablando al corazón. Pero sin embargo, hay hombres y mujeres de Dios que fluyen en los ministerios sin tener comunión con Dios. Y déjame decirte que Dios está levantando una generación, no solo de ministros que puedan ejercer eficazmente su ministerio, sino que está levantando una generación de íntimos con ministerio. Las vírgenes prudentes tenían ministerio con aceite. Tenían aceite, tenían unción y tenían un ministerio dado por Dios. Y una vez un adorador muy conocido que Dios lleva a recorrer el mundo entero dijo que Dios no tiene favoritos, que Dios tiene íntimos. Y qué gran verdad, qué gran verdad. Y cómo se nota cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, pasa tiempo en intimidad con Dios. Eso se nota. David, el dulce cantor de Israel, cuando estaba ahí apacentando las ovejas de su padre, cuando estaban ahí aullando los lobos alrededor queriendo comer ese rebaño, él alababa a Dios, él adoraba a Dios, él vivía en la presencia, más allá de los osos, más allá de los leones, más allá de los lobos que andaban alrededor del rebaño, él vivía siempre en la presencia, él vivía en intimidad con Dios. Y yo quiero animarte en este día, vos que sos un ministro de Dios. Muchas veces hay que pagar precios. La intimidad con Dios conlleva a pagar precio. Y es allí donde muchos flaquean y caen a la hora de pagar el precio. Muchos hasta retroceden a la hora de pagar precio. Pero cuando uno paga el precio por ese aceite, Dios te dice, tu ministerio va a ser un ministerio exitoso, va a ser un ministerio que va aún a traspasar las fronteras de tu país de origen, porque tú tienes intimidad conmigo, porque tú has aprendido a escuchar mi voz. Un día Jesús dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Cuando uno tiene intimidad con Dios, aprende a discernir la voz de Dios de otras voces. Cuando te hablan voces que no tienen nada que ver con la voz de Dios, vos decís, momentito, esa no es voz de Dios, esa es voz de hombre. Y mis oídos están afinados para escuchar la voz del Padre, porque con Él tengo intimidad. Y quiero orar por vos que sos un ministro de Dios, por vos que has descuidado el aceite en tu lámpara. El ministerio lo tenés, pero muy en el fondo vos sabés que has perdido lo más importante, la comunión con Dios, la comunión con el Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a todos los ministros que están viendo este video, Señor. Ministros, Señor, que tienen su lámpara en la mano, pero se han olvidado de lo principal, el aceite nuevo y fresco para llenar esa lámpara. Ese aceite que solo nace en la intimidad de tu presencia, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, si tú estás enviando esta palabra, es porque nos estás llamando a volver a ese primer amor, a volver a ese tiempo de intimidad contigo, a volver a doblar nuestras rodillas delante de tu presencia y por sobre todas las cosas, Señor, a tenerte como el centro de nuestro ministerio. No queremos ser como esas vírgenes imprudentes, Señor, que tenían ministerio, pero no tenían aceite, no tenían comunión, no tenían intimidad contigo, Señor. Y tú llegaste en la mitad de la noche y ellas se quedaron afuera. Señor, que ninguno de nosotros, los que servimos, Señor, en tus santos atrios, nos quedemos fuera, Señor. Los que te sirven en las calles, los que te sirven en las campañas, en las escuelas bíblicas, Señor. Aquellos que te sirven, Señor, apacentando el rebaño, Señor, tu grey. Que ninguno se quede, Señor, del otro lado de la puerta cuando tú llegues en medio de la medianoche. Padre, yo bendigo a todos los ministros y decreto, Señor, que esta es una alerta, es un llamado de atención para que nuestra lámpara nunca esté vacía, sino llena
de tiempo, de intimidad contigo y de tu presencia. En el nombre de Jesús, decreto que así será hecho. Así que bueno, Dios nos está alertando a llenar nuestra lámpara de aceite y a fluir en la intimidad con el Padre. Hasta la próxima.